Ustedes están escuchando el programa Tiempo Reformado de la Radio del Pacífico. Ya estamos en nuestro segundo bloque y seguimos con nuestras lecciones de doctrina bíblica reformada. No sé cuántos de ustedes están gozando y están disfrutando de estas enseñanzas, de estas doctrinas que estamos nosotros repasando. Sin embargo, es mi deseo de que todos nosotros podamos interactuar para tener una mejora en el contenido y también para que yo no me sienta solo, hablando solo, sino también puedan tener la participación de cada uno de ustedes, los oyentes, a través de enviarnos sus preguntas y comentarios en nuestro correo oficial, tiemporeformado@gmail.com. Otra vez, tiempo reformado, todo junto y en minúscula, @gmail.com. O también pueden ingresar a la página de Facebook, donde pueden buscarnos en Facebook buscando Tiempo Reformado y allí ustedes pueden cada sábado o también día de semana, mientras estén viendo el video, también pueden poner algunos comentarios y también poner si quieren. Y entonces nosotros tomaremos esas preguntas y esos comentarios para poder compartir en la siguiente sesión. También quiero decirles, cada mes estamos nosotros obsequiando un devocional Tiempo con Dios es vida viva, como también podemos obsequiar un libro de teología sistemática. Es una de las dos, no son las dos, obviamente. Así que cuanto más ustedes participan, más chance tienen de ganarse este premio. Bien, entonces vamos a volver otra vez a nuestra clase de doctrina bíblica reformada. Durante algunas semanas atrás estuvimos hablando acerca de la caída del hombre. Hemos dicho que el hombre fue tentado por Satanás, quien utilizó a la serpiente y engañó al hombre diciendo que podía llegar a ser como Dios. Con esto insinuaba que ya no necesitaba de Dios y que podía ser su propio Dios, sin tener que obedecer al verdadero Dios. La codicia y el orgullo fueron los factores que lo llevaron a la desobediencia, esto es, a la caída, entonces al pecado. Pero vemos que no fue un problema solamente de Adán, sino también fue un problema que ha pasado en todas las personas. Porque hoy en día también nosotros podemos notar en cada persona, aún en mi propio ser, en nuestro propio ser, podemos notar de que tenemos las mismas características de rebelión. Así como Adán había sido rebelde a Dios al desobedecer su palabra, nosotros también muchas veces mostramos esa desobediencia y la rebeldía frente a la palabra de Dios. Entonces, en vez de sostenernos y obedecer a Dios, nos vemos que nos alejamos cada vez más de Él para vivir de acuerdo a nuestra conveniencia y los placeres. Para lograr esto, lo importante ya no es el amor al prójimo, sino el amor a sí mismo, lo cual nos lleva a querer cumplir con todos nuestros deseos a todo costo. Esto quiere decir que no importa si nosotros venguemos, si nosotros pisoteemos a otro, el tema aquí principal es que nosotros tenemos que ser exaltados, nosotros tenemos que cumplir con nuestro sueño, nosotros tenemos que cumplir con nuestros placeres. Entonces, podemos ver que para cumplir con nuestros deseos, estamos dispuestos a cometer todo tipo de infracción, todo tipo de pecado, así como la fornicación, hurto, asesinato, engaño, estafa, violación, entre muchos otros pecados que podríamos nosotros mencionar y nos faltaría tiempo. Así como el materialismo hoy en día está poniéndose, ¿no?, de moda y está creciendo cada vez más esa influencia, la calidad y la cantidad de pecado también está creciendo aún más. Entonces, podemos preguntarnos de la siguiente manera: ¿por qué los hombres son tan corruptos? Primero, porque todo hombre hereda el pecado original de Adán. Todo hombre hereda el pecado original de Adán. En Romanos capítulo 5, versículos 12 y 19, nos está relatando de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno,
los muchos serán constituidos justos. Claramente nos está revelando que la razón por la que toda la humanidad es corrupta es porque el pecado de Adán pasó a todos los hombres y así fueron todos constituidos como pecadores. Y es obvio que cuando el versículo 12 nos está mencionando acerca de un término que es un hombre, aquí ese hombre se refiere a Adán. Y este primer hombre, Adán, él pecó y este pecado entró al mundo y así junto con el pecado también la muerte entra al mundo. Como consecuencia, siendo Adán el primer hombre, quien ha representado la humanidad, su pecado también pasó a todos los hombres, lo que también quiere decir que no hay ninguna persona que esté exenta de la muerte. Ahora veamos, ¿cómo es que el pecado de Adán pasa a ser el pecado de la humanidad? Vamos a ver algunos puntos. Primero, es que Adán es el padre de toda la humanidad. Adán fue el primer hombre creado por Dios. De esto nadie tiene duda. Entonces, si fue creado por Dios, quiere decir que Él también es constituido como padre de la humanidad, porque toda persona proviene de Adán. Aún Eva ha sido creado en base a la costilla de Adán. Por lo tanto, siendo el padre de la humanidad, es Él quien influencia también sobre toda esta humanidad. Cuando pensamos en el aspecto fisiológico, cada persona tiene una semejanza a sus padres biológicos, tanto la parte física como también el carácter y costumbres. Asimismo, todo hijo hereda el apellido de su padre. Cuando Adán pecó, toda la descendencia ya estaba en sus lomos, lo que implica que cuando pecó, junto con él, toda su descendencia también pecó. Por lo tanto, todo hombre que nace como descendencia de Adán también hereda el carácter corrupto de Adán y se torna en un ser pecaminoso que no le queda otra cosa más que pecar. Entonces aquí ya está muy claro de que nosotros pertenecemos a la familia de Adán, nosotros provenimos de Adán y es por eso que Él, siendo el Padre de toda la humanidad, es así como también nosotros heredamos ese pecado original. Entonces ya no hay duda de eso. Pero hay una segunda manera de también explicar esto. La causa por la que nosotros heredamos el pecado original es porque Adán era el representante del pacto de la humanidad. Dios creó primero al hombre y lo puso como representante de la humanidad. Esto quiere decir, al crear a Adán, lo pone como el representante de la humanidad, porque de Adán, ya dentro de Dios, estaba el plan de poder hacer crecer la humanidad, de poder procrearse, de poder multiplicarse. Por eso es que nosotros podemos saber de que Dios puso a Adán como el primogénito, como la primera creación y como el primer hombre. Entonces, él es el representante. Pero no solamente eso, sino también le dio a él la relación del pacto, como también el mandamiento. Entonces, es el hombre Adán, el primer hombre Adán, quien tiene la responsabilidad sobre esta relación, sobre este pacto y sobre el mandamiento. Y lo que hace con este pacto va a poder también definir cómo va a ser la descendencia. Pero a pesar que era representante del pacto de la humanidad, Adán, él desobedeció a las órdenes de Dios y pecó. Esto quiere decir que a él no le importó lo que vendría, sino solamente le importó ese momento. Por eso es que la humanidad entera ha resultado pecaminosa desde el momento de la caída de Adán, porque Adán es el representante de la humanidad. Por ejemplo, cuando el presidente de una nación, quien representa a su nación, firma un tratado con otra nación, no lo está haciendo en un carácter personal, sino en representación de la nación. Por lo tanto, el efecto repercute a todos los ciudadanos como también a todos los habitantes de esa nación. Pero no solamente es en relación a otras naciones, sino también dentro del país. Una ley puede ser aprobada por el Congreso, pero también hay leyes que son aprobadas por el presidente. Y el presidente, él firma esa acta, esa ley, con ese cargo representativo de la nación. Él sería la autoridad máxima de la nación en ese momento, donde va a firmar, a tomar una decisión
bien importante donde va a definir el futuro de ese país. Por eso es muy importante saber quién es el presidente. Y obviamente que Perú en estos momentos está pasando por una crisis política donde con las elecciones de Castillo, todos están, digamos, medio preocupados con lo que acontecerá. Obviamente que también si hubiera salido Keiko Fujimori, obviamente que muchas personas también estarían preocupadas de lo que sería, pero en fin, a lo que voy es que la persona, el presidente que representa a la nación es muy importante. Asimismo, de la misma manera como Adán, siendo el representante de la humanidad, él pecó, su pecado ha pasado a todos nosotros y como resultado de ello, la muerte vino sobre todos los hombres. Por lo tanto, todo hombre debe reconocer que nace como descendiente de Adán y que está destinado a pecar. No hay otra cosa más que hacer. Lo que nosotros hacemos es pecar, porque nosotros nacemos en pecado. Por eso es que David escribe en sus Salmos, capítulo 51, versículo 5, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Toda persona como, nace como pecador, así como Adán, y adopta también el carácter pervertido de Adán. A esto nosotros lo llamamos pecado original. El pecado original es el pecado que viene de herencia por causa de Adán, por lo que todo niño ya nace con este pecado original. En Romanos capítulo 6, versículo 23, nos está diciendo así, que la paga del pecado es muerte. O sea que por causa del pecado vino la muerte. ¿Habrá algún hombre después de Adán que no haya muerto? Aparte de algunas excepciones que menciona la Biblia, como el ejemplo de Enoch y de Elías, aparte de ellos, todos han muerto. Todos en la historia han muerto. Y por eso podemos deducir que todos entonces son pecadores. A pesar que hayan personas y algunas sectas que enseñan que el pecado original no existe, toda esa enseñanza es falso porque la Biblia ya está aclarando que el pecado que entró por un hombre pasó a toda su descendencia. Si decimos que no tenemos el pecado original, simplemente estamos diciendo de que nosotros no pertenecemos a la descendencia de Adán y entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué tipo de ser somos? Porque humano, obviamente que no somos, porque todo humano, todo ser humano proviene de Adán. También la Iglesia Católica enseña que María no recibió el pecado original, por lo cual, sin embargo, la Biblia nos aclara claramente que no hay nadie, ninguna persona que haya nacido sin el pecado original. Solamente se menciona a Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, el cual no tuvo la influencia del hombre. Entonces, en ese caso es donde nosotros podemos afirmar de que al no recibir la simiente del hombre, tampoco recibe el pecado original. Pero si es que María se dice que no tuvo pecado original, tendríamos que pensar de dos maneras. La primera es que fue engendrada por el Espíritu Santo, pero esta teoría no funciona porque la Biblia, la cual es nuestra esencia, es, digamos, el estándar para poder saber qué es lo correcto y lo malo, la verdad y la mentira. Sabemos de que la Biblia no menciona en ninguna parte que María no tenga este pecado original y que ella haya sido engendrada por el Espíritu Santo. No hay ninguna evidencia de ello. En segundo lugar, si es que María no es del Espíritu Santo, no ha sido engendrada por el Espíritu Santo y no tiene entonces el pecado original, quiere decir que no es un humano y tampoco podríamos nosotros reconocerla como una persona digna de ser, digamos, alabada. En fin, María tuvo a su padre y a su madre. Fue hija de un matrimonio. Fue una persona común y corriente. Y por eso es que nosotros tenemos que negar a toda costa de que María simplemente fue una persona utilizada por Dios, pero no podemos deificarla. Por lo tanto, esta parte es muy importante concluir de que el concepto de pecado original es bíblico. En tercer lugar, la Biblia nos declara que todo hombre es pecador. En Romanos 3:10 está declarando que no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23 dice que
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por más que uno se vea justo delante de otros, desde la perspectiva de Dios, no hay ninguna diferencia. Todos se desviaron de sus caminos y pecaron, lo que no permite que vivan eternamente gozando de la gloria de Dios. Por eso Romanos 3:23 dice que fueron destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice tajantemente que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Por más que uno quiera aparentarse ser justo, no lo puede hacer por su propia cuenta. Y como todos pecaron, usted también es pecador. Yo también soy pecador. Por eso Jesús dice en Lucas 18:19 que ninguno hay bueno sino solo Dios. El apóstol Juan también declara en 1 de Juan capítulo 1 versículos 8 y 10. Él dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces, en fin, si nosotros reconocemos la autoridad de las Escrituras como la Escritura infalible, sin errores, entonces no queda otra que aceptar el hecho de que somos pecadores de nacimiento, ya que la Biblia así lo revela. Amados oyentes, no nos confundamos en esta parte. Ahora, para seguir con este tema, vamos a hacerlo después de 2 semanas. Yo la semana que viene estaré de viaje en México, a México, donde estaré haciendo una grabación especial con una entrevista a un misionero que está trabajando allí y voy a compartir el devocional con ustedes. Así que deseo que ustedes puedan gozar de una linda noche, como también de una excelente semana, hasta poder volver a vernos nuevamente. Vamos a una pausa primero. Vamos a una pausa con una alabanza que es Mi Dios, quien lo interpreta es Miel San Marcos e Ingrid Rosario. Y luego de este cántico vamos a regresar con el evangelista Carlos Medina de la Iglesia Presbiteriana Central Casa del Alfarero, que se encuentra en la ciudad de Huánuco. Y yo me despido de ustedes hasta la semana que viene, pero obviamente desde México, como ya les he avisado. Y no se olviden de poder hacernos sus preguntas, enviarnos sus preguntas, sus comentarios, para que así nuestro programa pueda ser más dinámico, con mayor contenido. Bueno, y entonces de mi parte ya doy por terminado para el día de hoy, pero no cambien de canal o de sintonía, perdón. Sigan en esta frecuencia AM640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Yo me despido de ustedes, que tengan una linda noche y que Dios me los bendiga.